Vamos derechito y sin escalas con mi querida Alina Duarte, porque las cosas están poniéndose un tanto cuanto complicadas. Elecciones en Ecuador, Lenín Moreno viaja a Washington y bueno, mi querida Alina Duarte, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Meme? ¿Cómo estás? Pues Mi así querida es, ya Alina, las elecciones ándale. están a la vuelta de la esquina, estamos ya a una semana de las elecciones en Ecuador y la gente nuevamente dirá, bueno, ¿por qué es importante? Hay muchos paralelismos que vamos a ir durante los siguientes días analizando de qué pasó en Ecuador y por qué hay un Lenín Moreno firmando acuerdos con Washington, mientras el ala del correísmo se encuentra no solamente exiliada, sino perseguida en este mismo país. Pues ahora es Lenín Moreno a unos días de estas elecciones presidenciales quien viaja a la capital estadounidense a agradecer este tipo de endeudamientos a los cuales se ha sometido durante los últimos meses, específicamente con el Fondo Monetario Internacional, en el cual le aprobó un rescate financiero que asciende a 6.500 millones de dólares durante los próximos 27 meses. Esto pues ha puesto sobre todo a pensar en cuál va a ser el rumbo de Ecuador si es que gana ya el ala correísta en las próximas elecciones, Andrés Arauz, un personaje bastante joven, economista, con doctorado incluso aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, ganaría, está arriba en todas las encuestas, va a cumplir apenas, si no me equivoco, 36 años, justamente un día antes de las elecciones, un perfil bastante joven, que ya advirtió que no va a seguir justamente las medidas pactadas por Lenín Moreno en los próximos de ganar las elecciones. Sin embargo, a pesar de que este va a la cabeza de todas las encuestas que se han presentado y que hoy de hecho era el último día en el cual se podían presentar las mismas, pues a pesar de eso todavía se especula, la gente se pregunta si va a haber una segunda vuelta electoral. Todos la apuestan a que sea todo decidido en la primera vuelta. Y es que recordarán, el año pasado justamente también Ecuador estuvo en la lista de países con explosiones sociales bastante importantes luego de que Lenín Moreno, quien recordemos había fungido como parte del mismo gobierno de Rafael Correa, pues prácticamente se diera la vuelta y buscar implementar en este país varias medidas de corte absolutamente neoliberal, acabar con varias de las medidas que se habían tomado durante el correísmo, incluidos, por ejemplo, los subsidios al precio de los hidrocarburos, razón por la cual miles y miles de personas salieron a las calles, específicamente los agricultores, los grupos originarios, grupos indígenas, y lograron parar este decreto que buscaba acabar con los subsidios, pero también iba acompañado de una reforma laboral bastante cuestionada. Entonces, todavía hay bastante tensión, sobre todo porque durante los últimos meses ha habido esto que se le llama lawfare, estas medidas legales que se han implementado a diestra y siniestra, han utilizado la vía legal de mala manera, no les ha salido el juego, han buscado desacreditar al ala correísta en múltiples ocasiones, no buscando que se registren, quitándoles el registro, impidiendo que sean ciertos personajes como el mismo Rafael Correa quien contienda por las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos a una semana. Andrés Arauz, insisto, del ala correísta, ha dicho que se les está buscando hacer un fraude, lo ha denunciado en múltiples ocasiones, además de todas estas medidas legales que se han tomado en su contra y en contra de este grupo más progresista en Ecuador. Entonces vamos a ver cómo se van tensando sobre todo esta situación, estas medidas que se han tomado en contra del ala correísta y qué medidas van a tomar justamente quienes siguen a Lenín Moreno y a la oposición totalmente, como Guillermo Lazo, un banquero, quien es el candidato de la derecha. Entonces ya estaremos informando a detalles. Sin embargo, bueno, ahora pues esto no es coincidencia, este viaje de Lenín Moreno a la capital estadounidense para reunirse tanto con demócratas como republicanos para agradecerle al Fondo Monetario Internacional y a organismos multilaterales con los que se han deudado en miles de millones de dólares, Meme.
Mi querida Alina, esto por supuesto que es importante, creo que vale mucho la pena que rescatemos esta información, sobre todo en tiempos en donde tenemos que voltear a ver lo que está ocurriendo en otros países, sobre todo, y vaya que esta información es importante, más allá, ya que también está pues muy involucrado este Fondo Monetario Internacional, esta incidencia que existe con el Fondo Monetario Internacional. Mi querida Alina, ¿hacia dónde crees que nos encaminemos para darle una conclusión contemplando este factor a la ciudadanía? Pues bueno, la gente creo que está muy al pendiente, sobre todo, obviamente, en Ecuador, sobre este proceso, especialmente porque definirá una ruta no solamente nacional, sino incluso regional. Hemos visto cómo en Bolivia se ha acabado un golpe de Estado a través de las urnas, una lección histórica que nos ha dejado. Hemos visto también este acoso por parte de Estados Unidos hacia los gobiernos de Cuba, de Venezuela, que ha sido constante. Entonces, ahí Ecuador, la verdad, juega un papel fundamental, sobre todo pensando en que ya se hablaba de esta segunda oleada de gobiernos progresistas y que regrese el correísmo. No es cualquier cosa pensando en los momentos de esta primera ola que puede considerarse así, en donde se encontraban pues Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales. Hoy ya no está ni Hugo Chávez ni Evo Morales al frente, pero hay procesos ahí que van girando todavía hacia la izquierda. Entonces es muy importante que veamos este proceso desde México, también sus contradicciones, también sus errores, y ahí es donde tenemos que hacer estos paralelismos, porque también no creo que todos creamos que México está innovando en absolutamente todo y hay procesos que la anteceden y de los cuales tenemos que aprender para no cometer errores. Y varias de las cuestiones que se achacaban a este gobierno progresista en Ecuador era esta relación complicada con movimientos indígenas de los pueblos originarios, la comunicación que tuvieron ahí, el continuar con proyectos extractivistas, por ejemplo, y también sobre todo una plataforma que no sé a quién le sonará esta historia, que se convirtió Alianza País en una plataforma netamente electoral y no logró asentar raíces, estructuras muy de fondo que permitieran de alguna manera no revertir tan fácilmente el proceso del correísmo y que bueno, lo que vimos es que cuando llegó Lenín Moreno, al no tener un proyecto realmente progresista, pues le pudo dar la espalda fácilmente a todo el proyecto, ¿no? Entonces, tan así que puso en la cárcel al vicepresidente Jorge Glass, empezó toda una persecución política en contra de quienes comenzaron el mismo proceso correísta. Hoy en México tenemos al ex canciller Ricardo Patiño exiliado, a Gabriela Rivadeneira, una mujer prominente del correísmo también aquí exiliada, quien dirigió la Asamblea Nacional. Es decir, no se lograron sentar bien esas bases a pesar de que tenían toda una plataforma electoral. Por eso digo, habría que ponerle más atención de la que vemos por encima al proceso ecuatoriano, pero yo creo que por algo las encuestas han arrojado indudablemente y por hasta más de 10 puntos de ventaja a Andrés Arauz, al candidato del correísmo, como el favorito. Vamos a ver si logra ganar en la primera vuelta. Creo que el tema es ese, es si gana o no en la primera vuelta. Ese es, creo que ya no hay duda de que es el candidato que va a la cabeza por mucha ventaja y que quien quiera hacer creer lo contrario definitivamente estaría mintiendo. Pero bueno, vamos a ver ahí de qué hace uso, sobre todo, este sector de ultraderecha que ya lo ha intentado de todo, posponer los procesos para que se registren como candidatos, evitar que se registren, quitarles los nombres de los partidos, etcétera, etcétera. Ha habido muchísimas cosas ahí, pero bueno, vamos a ver en estos últimos días que previas a las elecciones qué es lo que ocurre y de qué se hace valer sobre todo la derecha de carta y mañas, que no sería la primera ocasión ni en Ecuador ni en la región. Así es, mi querida Alina. Y bueno, dicho eso, hay que estar muy pendientes. Alina, ayúdame a invitar a la gente a seguirte, a que ellos puedan seguir tus contenidos, leer tus opiniones y también los reportes que tienes de lo que ocurre no solo en México, sino también en el mundo. Muchas gracias, Meme. Pues yo las y los invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram, _Alina Duarte, en Facebook también Alina Duarte Periodista y en mi canal de YouTube, Alina Duarte. Ahí estoy compartiendo opiniones, contenidos y pues claro, síganos aquí en Sin Censura todas las noches y en todas las emisiones. Y gracias a todos y todas las que hacen posible este espacio con el Chayotito del Pueblo. Un abrazote y un besote, Meme. Muchas gracias, mi querida Alina. Te mando un abrazo muy fuerte. Nos estamos viendo mañana.